enorme tener aquí al doctor Fredo Natero Domínguez, antropología social, docente de la UAM Iztapalapa, quien ha escrito varios libros, ha hecho investigación en diversas ciudades de México, Centroamérica, y tiene un libro que se llama Vivo por mi madre y otros libros, Significados de la muerte en la Mar Salvatrucha. Tiene una amplia producción intelectual. Bueno, y a nombre de la universidad y de la Licenciatura de Pedagogía en particular, le damos la bienvenida a este conversatorio que conocen ya el título, es ¿de qué adolecen las jóvenes y los jóvenes de México? ¿Sí? Entonces, bienvenido sea. ¿Qué tal? Muy buen día a todos y a todas. De inicio agradezco de nueva cuenta a los colegas de la Universidad Pedagógica Nacional por haberme invitado a este conversatorio, y en especial a mi colega y amigo, el maestro Adrián Aldrete. Se me pidió hablar específicamente de los adolescentes. Por lo tanto, se me ocurrió denominar a mi exposición a partir de una pregunta: ¿de qué adolecen las y los adolescentes? Para la exposición, entonces, voy a trabajar en dos grandes ideas. La primera le puse repensando las categorías teórico-analíticas justo con respecto a la adolescencia. La segunda es con respecto a dónde veo las tramas a partir de las cuales se están dirimiendo el aspecto de la condición de los adolescentes. De ahí entonces lo que están viendo ahorita, en tanto que yo tengo también una beta antropológica, están viendo y van a ver a lo largo de la exposición una suerte de lo que nosotros le llamamos desde la antropología visual como la fotoetnografía. La fotoetnografía para nosotros son discursos, son relatos, son narrativas a partir de las cuales uno es factible de construirle sentido y significado. Hay académicos, por ejemplo, la Maritza Urteaga, antropóloga, como Federico Gama, quienes han desarrollado este planteamiento de fotoetnografía. Y lo que van a seguir viendo es que estas imágenes fueron construidas en relación a trabajo de campo en Brasil, Argentina, México y Chile, y van a ver distintas, digamos, expresiones de las juventudes. Entonces me arranco con la primera línea que le puse repensando las categorías teórico-analíticas. Quizá podríamos volver a preguntarnos ¿qué es la adolescencia? Ante todo, creo que la adolescencia es una edad biológica que define fundamentalmente la capacidad de reproducción de la especie humana, y como rango de edad se ubica entre los 12 y los 17 años de edad. Por eso, cuando uno se acerca al estudio de la adolescencia o cuando le dan algunos cursos en términos a la temática de la adolescencia, aparecen temáticas regularmente como estas. Le hablan a uno de los caracteres sexuales primarios y secundarios. A partir de ahí, también le hablan a uno, más especialmente a las mujeres, del asunto de la menarquía, es decir, de la menstruación. Todos aquellos cambios encaminados justamente desde lo biológico en términos de que ya ovulan y tienen capacidad de fecundación. Del lado de los adolescentes hombres, entonces se enfatiza mucho también su capacidad de reproducción, y se habla mucho de la eyaculación, y se habla mucho de los sueños nocturnos, que tiene que ver con las erecciones o los sueños húmedos que por ahí aparecen. Y esto también está asociado, porque en estos cursos
últimamente se trabaja el asunto de la masturbación. La masturbación como un mecanismo, un proceso de reconocimiento en términos al cuerpo y también de reconocimiento en relación al placer. Otro de los aspectos que se han trabajado fuertemente, que apuntan justamente al asunto biológico, son los cambios corporales en los hombres jóvenes y en las mujeres adolescentes. Y estos cambios corporales regularmente, la narrativa más tradicional es que a las mujeres les crece el pecho, regularmente se ensanchan las caderas o las nalgas, ¿no? Y entonces en ese tenor están dando cuenta que su corporalidad ya va más encaminada a la reproducción. En el caso de los hombres, igual en términos de la narrativa tradicional, entonces por ahí se les empieza a cambiar la voz, lo cual suscita a veces burlas o expresiones en términos a los gallos que en algún momento se les van y demás. Regularmente a los hombres se les ensancha la espalda y tienen una corporalidad más encaminada al asunto de la reproducción. Ligado con esto, otro de los aspectos que se trabaja y que me parece también es importante para las y los adolescentes es lo que le denominamos la imagen corporal. La imagen corporal va cambiando, es decir, de dejar de ser una corporalidad de niños, niñas, se va mutando a una corporalidad más adolescente, todos, algunos regularmente engarbados, hay torpeza en algunos movimientos y demás. Y lo otro que es muy clave en esta imagen corporal es el asunto del acné, que aparece y entonces en ese sentido puede ocasionar algunas dificultades en relación a la valoración de la propia autoimagen y frente a las y los otros. Y el otro aspecto que está apareciendo en la imagen corporal es el asunto de la gordura, ¿sí? Entonces, realmente la imagen de los adolescentes son adolescentes todos vigorosos, deportivos, con una estética tipo modelos y demás. Y el drama de la gordura es fuerte en los adolescentes como del acné, máxime que hay que recordar que en nuestro país creo que es el primer sitio que ocupa en términos de gordura en niños y adolescentes. Y el otro aspecto que también aparece en la imagen corporal del lado de la adolescencia, que se está, digamos, visibilizando y trabajando fuertemente, es en relación a la anorexia y a la bulimia, que son aspectos centrales que están ahí. Y el otro que está apareciendo, y me parece que esto está más del lado de nuestros colegas en sus consultas clínicas, es el asunto desde a partir del cuerpo, lo que una parte de adolescentes están haciendo de cortarse los cuerpos, ¿sí? De hacerse con vidrio o con alguna cuestión punzocontarte, se cortan los cuerpos en relación a todo el asunto de las afectividades que parece que los desbordan. En ese sentido, las principales narrativas o los principales discursos disciplinares para estudiar el asunto de la adolescencia vienen desde la biología, se ligan con la psicología social psicológica, más psicología que sociología, con la psiquiatría, con el psicoanálisis y digámosle aquí con las distintas corrientes terapéuticas. En ese sentido, estas disciplinas regularmente su unidad de análisis es el individuo, es decir, el individuo adolescente. Por ejemplo, cuando un adolescente fuma marihuana, menos ustedes, todos los demás, sí, probablemente la explicación desde estos discursos o narrativos va más encaminado al asunto de él como individuo o ella como individuo, en el sentido de probablemente decir
es que lo hace porque tiene problemas con las figuras de autoridad y las figuras parentales, por ejemplo. De ahí entonces, la pregunta que se hace en estas disciplinas cuya unidad de análisis es el individuo adolescente, es cómo se construye el adolescente, cómo se construye psíquicamente el adolescente. Y esto lleva a, desde estos narrativas y discursos, básicamente analizar cómo fue las relaciones sociales con sus figuras parentales, es decir, con su papá y su mamá, con su papi y mami, el que les tocó, porque ustedes no lo decidieron, ¿sí? De ahí entonces el armazón teórico para explicarlo esto es desde la narrativa más freudiana clásica del complejo del Edipo. Estas relaciones amorosas y ambivalentes en relación a la mamá y al papá. Y de ahí también toda la propuesta para caracterizar la construcción del desarrollo psicosexual en términos a las etapas freudianas. La etapa oral, anal, fálica, de latencia, que desde esta narrativa va configurando rasgos de personalidad individual del individuo adolescente. En ese sentido, quizá aquí haría la primera reflexión en términos de repensar, quizá de una forma más contemporánea, el asunto de el individuo adolescente. Y más del lado a lo importante de las figuras parentales. Creo que hay que repensarlo a partir de lo que Lacan nos propone, de que no es tan importante, ¿sí?, la figura de la mamá o del papá, biológicamente hablando, sino para Lacan lo más importante es la función materna y la función paterna de quien la ejerza. Esto quiere decir que esa función materna y paterna la puede ejercer la mamá al mismo tiempo, y al revés, la función materna la puede ejercer el papá, o la puede ejercer el tío o la tía, o el abuelo, o el hermano mayor, o la hermana menor. Entonces, aquí yo creo que esto es interesante de Lacan porque adelanta la complejidad para entender que no solo es el asunto de la figura biológica de la mamá y del papá, sino es la función paterna y la función materna. La pregunta sería, ¿y cuáles son esas funciones ancladas a lo que se espera en términos de nuestra sociedad, digamos, de mexicana y familia mexicana? La función materna tiene que ver, ¿no?, arraigada con el asunto del cuidado, de la atención, fundamentalmente, ¿sí?, del cariño y demás. Y la función paterna alude más, sin negar que también puede ejercer la cuestión de la maternidad o de la cuestión de lo materno en términos del cariño y del afecto, pero fundamentalmente la figura paterna tiene que ver con la ley, con la legalidad, con las reglas, con las normas, ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece que habría que, en ese sentido, a mí me acomoda más reflexionar, porque es más plástico, es más dinámico, la función en vez de la figura. Lo otro es algo que ha estado ahí siempre en la discusión, es la importancia de la infancia. La importancia de la infancia es central en la narrativa o en los discursos en términos al individuo adolescente. Y aquí también habría que matizar, ¿sí? Freud habla que de los 0 a los 5 años es clave la vivencia de la infancia en términos de las características después de la personalidad o lo que va a ser después
ese niño que deviene en adolescente, que deviene en joven y que deviene en adulto. Y aquí yo retomo digamos, de la expresión, y que creo que para Santiago Ramírez le obedeció escribir un libro que era Infancia es Destino. Ahí habría que matizar, sin negar que la infancia, lo que te hace de la vivencia, ¿sí?, tus vivencias en la infancia es central. Para mí no es determinante en el sentido de que lo que te pasó en la infancia es destino. Para mí habría que reescribir y matizar, y ahí viene la siguiente reflexión: no necesariamente infancia es destino. Esto para mí implica, en el aspecto de por qué ante similares vivencias de la familia y vivencias sociales, los destinos de algunos adolescentes son diferentes. Pongo un ejemplo. Regularmente, ante el maltrato que algunos adolescentes o niños reciben, fundamentalmente de su mamá, ¿sí?, esto les ocasiona situaciones muy difíciles en relación a la autoestima, por ejemplo, ¿sí? Pero también hemos encontrado que también hay adolescentes que también fueron, en ese sentido, violentados, y su autoestima es muy alta. O, por ejemplo, ¿sí?, hemos encontrado adolescentes en los barrios más populares con una violencia terrible en la familia, ¿sí?, terrible en lo que tiene que ver con el asunto del consumo de sustancias, y algunos de ellos, ¿sí?, se fueron más a las actividades de la paralegalidad o del crimen organizado. Sin embargo, en las mismas circunstancias, otros adolescentes, ¿sí?, vienen o están estudiando la preparatoria o están estudiando la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, en ese sentido, volviendo, no necesariamente infancia es destino, sin negar la gran importancia que tiene que ver la infancia en la configuración de lo que va a ser el adolescente como tal. Esto nos lleva, ya desde el lado más, desde la investigación en ciencias sociales, en ciencias humanas y antropológicas, a que sí tenemos los dispositivos teóricos, metodológicos, para justamente ver dónde están esos puntos de inflexión que marcaron un destino diferente en condiciones similares. Estos dispositivos teórico-metodológicos son los que conocemos como trabajar desde metodologías cualitativas de trayectorias de vida y cursos de vida. En esas trayectorias y cursos, ahí entonces nos damos cuenta qué fue lo que hizo que tomara otro destino ante contextos muy desfavorables. Y eso lleva a reflexionar en el sentido de que cuando uno lee Infancia es Destino, entonces pareciera ser que el infante o el adolescente no cuenta en la propia construcción de la historia de su vida. Entonces, en ese sentido me parece, si no necesariamente infancia es destino, entonces el sujeto adolescente sí cuenta en términos de la reconstrucción de su propio destino como adolescente. Y creo que esto adelanta también el asunto de la reflexión y de la discusión. El otro aspecto que está muy ahí enclavado con lo que tiene que ver desde estas narrativas, digámosle, disciplinares, es con respecto a la siguiente pregunta que hace a lo de mi exposición. ¿De qué adolecen los adolescentes? ¿Sí? Acuérdense que la palabra o el término adolescente es de adolecer, y adolecer
es que falta, ¿sí? Que hay carencias, ¿sí? Aunque aquí vayamos viendo también en términos de que la adolescencia es una etapa de transición, como cualquier otra. Es una etapa de transición de la niñez a la adolescencia. Pero también tenemos otra etapa de transición, de la adolescencia a la juventud. Y también tenemos otra etapa de transición, de los jóvenes a los adultos mayores, o de la tercera edad, o de la cuarta, ya no sé cómo va el asunto, o de los adultos viejitos. Es decir, a lo que voy, la etapa de transición de la adolescencia no es privativa de la adolescencia, es privativa de la condición humana en términos de su proceso de desarrollo social y psicológico. En ese sentido, ¿sí?, cuando se dice de que los adolescentes, ¿no?, adolecen de igual manera, parece ser que no es privativo de los adolescentes. Y aquí volvemos a Lacan. Lacan dice, o trae la idea de que la completud no existe, ¿ah?, que somos sujetos de la falta, somos sujetos de la carencia. Nunca lo vamos a conocer todo, nunca lo vamos a saber todo, nunca vamos a estar totalmente felices, nunca vamos a estar totalmente, ¿no?, equilibrados. Entonces, en ese sentido, si esta reflexión la contraponemos a el asunto de la adolescencia, entonces también al adulto le faltan cosas, a los jóvenes le faltan cosas. No hay nadie que no nos falte algo. Por lo tanto, tampoco es privativo de la adolescencia, en términos de la idea de que la adolescencia es de adolecer, ¿no?, que me falta. De ahí entonces, el otro aspecto que está muy ligado con esta idea es que es una etapa ciertamente de transición de la niñez a la adolescencia, marcada por crisis, y regularmente crisis emocionales. Y entonces, uno de los teóricos más significativos, digámosle, que leímos y abrevamos ahí, es Erik Erikson. Erik Erikson trabaja desde la adolescencia, trabaja en relación a la juventud y habla de las crisis. Recordar que Erikson fue discípulo de Sigmund Freud y que entonces él trabaja y propone toda una serie de fases de desarrollo que están ancladas a las fases de desarrollo, ¿no?, psicosexual de Freud. Entonces, en ese tenor, ¿sí?, el aspecto también aquí habría que repensarlo, ¿sí? La crisis tampoco es privativa de los adolescentes, ¿sí? Y una de las grandes crisis, por ejemplo, de los mundos adultos es en función a crisis biológicas en términos a la menopausia y a la andropausia, porque es al revés de cuando el asunto de empezar a la capacidad de reproducción de la especie en términos de la menarquía y la menstruación, y acá es el fin del ciclo de la reproducción, y que entonces los grandes cambios a nivel corporales y hormonales tienen impacto en los estados de ánimos o en el psiquismo, tanto de los adolescentes como de los adultos. Y entonces fíjense, en el discurso de la vida cotidiana, cuando uno refiere a un adolescente que está en una situación, digámosle, muy fuerte y delicada, uno dice, el aborrecente, ¿sí?, en términos de que desarrolla una sensibilidad muy sensible, se irrita probablemente de cualquier situación, en ese sentido demanda todo la atención de los papás o las mamás, o casi falta que le diga a los papás, tienes 3 meses para abandonarme el departamento, la casa, y demás. Y en cambio, fíjense, ¿sí?, y entonces esto desde la mirada de las instituciones
y de los mundos adultos decimos es que las juventudes, es que los adolescentes están en crisis. Pero entonces volvamos a los mundos adultos, cuando las mujeres, ahora se dice también que nosotros los hombres padecemos la andropausia, lo que hace a las mujeres la menopausia. Entonces fíjense cómo también en el discurso de la vida cotidiana, cuando una mujer ya está acabando, ¿no?, o ya acabó su producción, ¿no?, en términos de parir, ¿sí?, y hay cambios hormonales muy fuertes, muy potentes, entonces en las cuestiones sociales dice, está en sus días o, ¿sí?, parece menopáusica. Ajá. Entonces, y cuando uno, por ejemplo, en ese sentido, cuando uno, digamos, en términos de jóvenes, uno entra en crisis en términos de que ya va a llegar uno a la etapa adulta. Y entonces uno se pregunta, ching, ¿no?, mi fecha de caducidad de joven ya acabó, ¿sí?, o ya está acabando, ¿sí?, porque la adolescencia y la juventud tiene que ver también con el asunto de que hay una fecha de caducidad biológica y social. Es decir, alguna vez van a dejar de ser adolescentes y alguna vez van a dejar de ser jóvenes. De ahí entonces, otro aspecto, me parece, es que cuando uno lee la literatura, Erik Erikson, Peter Broad, Amina Averasturi, incluso leyendo también a la hija de Freud, Anna Freud, que trabaja todos los mecanismos de defensa del yo y demás, entonces uno queda con la impresión de que son discursos o narrativas que homogenizan la vivencia de ser adolescente. Es decir, como que si todos fueran adolescentes de la misma manera y de la misma forma. Entonces, en ese sentido, hay distintas formas de ser adolescente. Por lo tanto, en vez de hablar de la adolescencia, tendríamos que hablar, y no es un capricho terminológico, sino es una postura conceptual, de las adolescencias. Y al mismo tiempo, pareciera ser que cuando se ha hablado mucho de la adolescencia, en términos de los adolescentes, pareciera ser que como si todos fueran hombres. Y se ha visibilizado la condición de la mujer adolescente. Es decir, entonces tenemos que desmontar esa terminología y hablar de la y los adolescentes, en vez solo de los adolescentes. Porque esto lleva a la idea de que si esto es así teóricamente, porque sí lo es en la evidencia empírica también, quiere decir que si hablamos de las adolescencias, entonces la pregunta sería, ¿qué características o qué cualidades o qué categorías hacen que las adolescencias fuesen distintas y diferentes? ¿Por clase social? Hay adolescentes, digamos, de las clases altísimas, también por género, como les decía, hay adolescentes mujeres, adolescentes hombres, también por el lugar de hábitat donde viven, los del norte, los del sur, los del centro del país y demás. También hay un marcaje distinto por la etnia, ¿sí?, es decir, por la condición mestiza o indígena o negroide. Por ejemplo, cuando uno trabaja con los adolescentes en la costa chica, ahí en Oaxaca o en Veracruz, aparece la negritud de una forma muy fuerte. Esto entonces nos lleva a decir que hay una diferencia entre, al menos teórica y metodológicamente, hablar de adolescencia y de juventud. La juventud está caracterizada también en un rango de edad de 12
ahora ya era 29, ahora ya se amplió a 32. Entonces, si esto es así, la adolescencia está adentro de la juventud. Y entonces, si esto es así, la adolescencia es una edad biológica, entonces por lo tanto, la juventud es una edad social. La adolescencia es una categoría individual y la juventud es una categoría grupal, es una categoría de la colectividad. Por lo tanto, vamos a hablar no de la identidad del yo adolescente, sino vamos a hablar de las identidades sociales y de las identidades colectivas como juventudes. Y vamos a apuntar a las prácticas sociales y expresiones culturales de esas juventudes. Mientras que un individuo adolescente se echa un carrujo de marihuana, y entonces la explicación es en relación a su comportamiento con las figuras parentales, un grupo de jóvenes, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los chulillos o lo que tiene que ver con los rock and rolleros, que también usan marihuana, la explicación es que tiene que ver más con el sentido y el significado del universo imaginario a partir de ser parte de ese agrupamiento juvenil. La explicación es a nivel social, colectiva, y la otra es la explicación a nivel individual, ¿sí? O por ejemplo, trabajando con estos chicos rastas, ¿no? Y de la escena ska, los rastafaris como filosofía de vida, consideran que el consumo de la marihuana tiene un sentido espiritual. Entonces yo cuando les preguntaba, oigan, ¿y cómo les va con su consumo de marihuana? Y me decían, mire doctor, yo llevo como 25 o 30 años consumiendo marihuana y la verdad, la neta, no se me ha hecho un problema todavía. Entonces cambia la configuración en términos de la explicación, porque para ellos está en un universo, ¿sí? Hay ejemplos también de jóvenes que usan mucho marihuana porque hay una situación muy conflictiva en su familia. Y en ese sentido, digamos, depende de la mirada, de cómo te acerques, es la explicación. Eso lleva entonces a la siguiente coordenada en términos de esta exposición. Es donde yo veo, ¿no?, las tramas de los adolescentes. Es decir, donde yo veo los aspectos que se están marcando. Y quizá aquí paso a la parte más social de lo psicológico de la adolescencia. Voy a empezar por el asunto de justamente el embarazo adolescente. El embarazo adolescente es una de las grandes problemáticas que están enfrentando una parte de las adolescentes, ¿sí? El embarazo adolescente. De hecho, México también es el primer lugar donde el problema del embarazo es gravísimo. Y esto del embarazo es muy complejo, tiene distintas vertientes en términos de comprensión incluso, y distintas vertientes de manifestación. Una de las vías por las cuales a edades más tempranas, cada vez, 10 años, 12 años, nuestras adolescentes se han estado embarazando, es debido a la violencia familiar. Es decir, una gran parte de los embarazos son por violaciones de, ¿sí?, regularmente el padrastro, el padre, un amigo de la familia, que eso hace que una parte de adolescentes se embarace, ¿sí?, lo cual es terrible. El otro asunto del embarazo adolescente, por ejemplo, tiene que ver, y aquí lo ven, por ejemplo, en un trabajo de Gabriela Rodríguez, la hermana de Jesús Rodríguez, antropóloga Gabriela, que hace un estudio de madres adolescentes en comunidades rurales, en comunidades indígenas.
Y lo que se encuentra Gabriela Rodríguez es que ya es algo como muy, ella le llama una inercia social, pero ya es algo como muy naturalizado en términos culturales. Y entonces, en ese sentido, las jóvenes de 10, 12 años del campo, ¿sí?, indígenas, ¿no?, se embarazan. Así. Hay otra imagen de otra colega, de una doctora en psicología social, Elizabeth García, del Colegio de México, que también trabaja el embarazo en adolescentes. ¿Sí? Es la anterior. Creo que es la anterior. Es la anterior. ¿Sí? Mujeres jóvenes, embarazo y pobreza, una aproximación desde la trayectoria sexual reproductiva. Ella hace un estudio bien interesante, etnográficamente hablando, usando esta metodología que les decía, las trayectorias de vida. Entonces, trabaja en Iztapalapa, y entonces trabaja con varias adolescentes, ¿no?, de qué fue lo que hizo de su vida que llegaran a embarazarse. La mayoría se embarazó porque, dadas las condiciones de pobreza, embarazarse era un lugar a partir del cual iba a tener reconocimiento social. En términos de que hay redes de solidaridad en los barrios y en las colonias ante la chica embarazada. Entonces, los relatos son interesantísimos porque las jóvenes de 14 y 16 años decían, es que ahora que estoy embarazada, me tratan mejor. Ahora que estoy embarazada, puedo comer mejor. Ahora que estoy embarazada, me atienden más en los institutos de salud para ver cómo va mi embarazo. Entonces, hay un testimonio que recuerdo que decía Gloria Elizabeth, ¿sí?, lo mejor que me ha pasado en la vida es haber sido mamá. Y esto es bien interesante porque es una vía para estas mujeres en términos de ser reconocidas y tener un prestigio social ante, ¿no?, la mirada de la comunidad. En ese tenor, para estas adolescentes, para ellas no es un problema embarazarse. El problema son para los papás y las instituciones con respecto a esa decisión que tomaron. Otro tipo de embarazo que lo vemos más en, por ejemplo, jóvenes que están en la paralegalidad, jóvenes sicarios, jóvenes integrantes de pandillas transnacionales, de la Mara Salvatrucha y la pandilla de la 18, es que las mujeres, las jainas, sus parejas, así les llaman, de 14, 16 años, se embarazan rápidamente de sus compañeros y demás de la pandilla antes de que los maten. Por amor. Antes de que los maten. Y entonces ves niñas de 12, 14, 16 años embarazadas porque los vatos llegan a los 18, 20 años porque después los van a asesinar o se van a matar entre ellos. De tal suerte que entonces, en ese sentido, ¿sí?, es interesante ver que sí hay ciertas condiciones un poco, digámosle, difíciles en relación al embarazo, porque cuando uno trabaja o investiga con las adolescentes de las clases altas, los índices de embarazo son mínimos, cuasi existentes. ¿Por qué? Porque tienen mejores condiciones sociales, siguiendo a Bourdieu, tienen mayor capital social y cultural como para sortear y tomar decisiones de otra manera y no decisiones tan en el extremo o tan en el límite como las adolescentes indígenas o las adolescentes de zonas urbanas o las adolescentes en situaciones de precariedad. El otro aspecto importante que quiero marcar es el asunto de la violencia. Y la violencia, acuérdense que tiene que ver con relaciones asimétricas de poder. El primer espacio privado en donde las adolescentes y los adolescentes son violentados es su familia.
Tenemos datos del DIF a nivel nacional y de la UNICEF que marcan, en el caso de México, que nuestros niños y adolescentes, ¿sí?, más o menos, ¿sí?, de 6 a 10 observan la violencia en su casa. Y de esos 3 a 4 padecen la violencia. Siguiendo a los teóricos de la psicología social, de la cognición social, Bandura y compañía, ellos refieren que la violencia no es algo hereditario, sino se aprende. ¿Y cómo se aprende? Observándola y padeciéndola. De tal suerte que estos niños y adolescentes violentados tienen muchas posibilidades sociales y culturales e individuales después de reproducir la violencia en sus relaciones sociales de noviazgo, por ejemplo. Y no es de agrapa, hay que ligarlo con todo el asunto del bullying en las escuelas, llevado a cabo más por los chicos de la primaria, secundaria y preparatoria, que son cuestiones de violencia. Entonces, en ese tenor, cuando uno le pregunta, ¿no?, a nuestros chicos en la encuesta nacional de juventud de 12 a 29 años, ahí están los adolescentes también, de cuál es la instancia a la cual siempre recurrirían, dicen la familia. Por lo tanto, ese es un gran dato, hay que repensar la familia. La familia en términos de que al mismo tiempo es la que más violenta. Y entonces pareciera ser que en el imaginario de las y los adolescentes la familia tiene un valor simbólico. Es como el último reducto de... Es decir, pues a pesar de su familia, es la familia que me tocó. Entonces eso es un gran dato, ¿no?, de volver a repensar la familia, máxima que la familia se está reconfigurando de una forma muy fuerte, ¿sí? De ahí entonces, ¿sí?, el otro asunto de la violencia es el espacio público, y estoy hablando de las violencias de género femenino, ¿sí? Es decir, una parte de nuestras adolescentes están hartas, ¿sí?, de la violencia de género, cuando van caminando la calle, cuando se suben al transporte, cuando están en el metro, de que los guarros, que sí los hay, y la masculinidad exacerbada las molesta. Y ahorita, en el caso de nuestras estudiantes adolescentes y jóvenes, empiezan a visibilizar el acoso sexual que sufren en las preparatorias, en las universidades. El gran escándalo, ¿no?, del acoso sexual en el Colegio de México, que aquí está a un ladito, acaba de estar en los diarios. El gran acoso que hay también en nuestra universidad, la UAM, Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco. El gran acoso sexual de las adolescentes a partir de la irrupción de los porros del CCH en septiembre, 3-8 de septiembre, ¿sí? Ellas visibilizaron que hay un acoso sexual en la universidad, en los CCHs, en las preparatorias. Y eso me parece que es importante, porque eso también está sucediendo en Chile, por ejemplo. Si quieres, ¿sí?, en Chile, hace 3-4 meses que andaba por allá, por ejemplo, estos son de Brasil. En Chile y en Brasil, la escena en términos de la violencia de género es muy fuerte. Por ejemplo, hay una reivindicación de la negritud de las adolescentes brasileñas. Y están saliendo a la calle para detener la violencia sexual contra ellas. Está sucediendo en Chile, pararon 4 meses las universidades y salieron a la calle las adolescentes a protestar por el acoso sexual. Está sucediendo también en Argentina la misma situación, y en México también, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, porque también es la adolescencia en términos de la feminidad está interpelando al machismo de la masculinidad. Y eso es, me parece, algo
que las adolescentes, me parece, están padeciendo y están sufriendo, ¿sí? Este es en Brasil. Y de ahí lo ligo con el asunto de, esto le llaman las pichadas en Brasil, que es bien interesante, son el tipo de grafitis, ¿no? Y es una estética muy interesante. Y la mayoría lo hacen los adolescentes, para irrumpir el espacio. O sea, para molestar a la autoridad, vaya, ¿sí? Y esto está ligado de la violencia de género con algo que están padeciendo las mujeres, cada vez más, el feminicidio. Y ese feminicidio, por ejemplo, ¿sí? Esto es en portugués, es en Brasil, entonces es así, ¿no? No más muerte en la periferia de la ciudad. Entonces van a ver aquí grafitis y son las cruces de las mujeres que han matado jóvenes, ¿no? Por ejemplo, movimiento cultural de las periferias. Las periferias son los barrios más pobres, ¿no? Como, regularmente en todas las ciudades, ¿no? Entonces ahí están todas estas expresiones culturales de las adolescentes y demás. Entonces la gran dificultad de algunas adolescentes, ¿sí?, del feminicidio está gravísimo en el Estado de México, específicamente en Ecatepec o en Ecatepec, donde sí, cada vez más, ¿no?, ya hay una alerta amarilla fortísimo de las adolescentes. Entonces, creo que aquí hay una cuestión, que hay una liga de la violencia individual en la familia que padecen a la violencia social que padecen en el espacio público. Ahí está ligado. El otro aspecto, me parece, es lo que tiene que ver con el asunto de la disputa de los cuerpos de las y de los adolescentes por los mundos adultos. La narrativa familiar, acuérdense que nuestras familias, ¿sí?, en su mayoría son conservadoras, y lo digo con mucho respeto, cristianas y guadalupanas, de tal suerte que hay mucha intolerancia en una gran parte de las familias, casi como al 60 y tantos % de las familias, datos nacionales promedios. ¿Esto cómo se ve la disputa de los cuerpos? En el imaginario y de los papás y de las mamás, nosotros nos imaginamos y fantaseamos que nuestros hijos e hijas, porque les dimos la vida, nos pertenecen toditos y con todo y cuerpo. Por lo tanto, entonces los papás y las mamás pareciera ser que tienen la vía y la autoridad para decir, ¿sí?, mira, qué visiones, cámbiate, así no vas a ir a la comida de la casa, o así no vas a ir a la comida de la web. Si te pones una arracada, yo no quiero putitos en la casa, ¿sí?, y demás. Si la adolescente se pone un tatuaje, le dicen, pareces carcelera puta, así es que te quitas el tatuaje. Y si te lo pones, ya no puedes estar más, ¿sí?, en la casa. Y entonces hay tensiones y conflictos, porque desde ese imaginario, todavía inclusive hay algunos padres que deciden quiénes son tus amigos y quiénes no son tus amigos. El otro aspecto que está ahí en disputa en términos a las estéticas corporales es la escuela. La escuela regularmente, la secundaria y la preparatoria, en donde aquellos que diseñan otra estética corporal no convencional, ¿sí?, son sujetos a no ser, en ese sentido, dejados entrar a la escuela, o los mandan llamar a sus papás, o incluso hemos tenido investigaciones en los CONALEPs ante el autoritarismo de algunos profesores que van y se acercan con los chicos y les arrancan las arracadas, ¿sí?, o los sacan de la escuela, ¿sí?, y los amenazan. De tal suerte que en la escuela también el imaginario es que parece ser que las adolescentes es parte del inmobiliario, y por lo tanto le pertenece a la autoridad y le pertenece al profesor, y el profesor va a decidir, ¿sí?, qué tipo de estética corporal es la que tú debes de traer. De tal suerte que la moral privada
de los profesores se hace regla pública en el aula. El otro escenario de la disputa del cuerpo es lo que tiene que ver con el asunto del discurso judeocristiano. Es decir, el cuerpo, esa imagen y semejanza de Dios, de la divinidad. ¿Sí? Es más, ¿no? Esa narrativa muy interesante, que esa mitología cristiana de Adán y Eva, ¿no? Eva es de la costilla de Adán y uno es a imagen y semejanza del Señor. Cuando uno revisa la Biblia por aspectos etnográficos, yo no soy creyente, o sea, no es de la fe que voy a traer aquí, uno encuentra que hay una metáfora muy interesante de que el templo el cuerpo es el templo del Señor. Y si el cuerpo es el templo del Señor, entonces a ti no te pertenece, le pertenece a la divinidad. Y si no te pertenece a ti, entonces no lo puedes tocar, es decir, no lo puedes tatuar, no lo puedes perforar, no lo puedes pintar. Y esta narrativa es así, del lado del cuerpo y la sexualidad. Los hijos que Dios te dé, no los que tú decidas como pareja enamorada, sino los que Dios te dé. Cuando ya toda la tecnología médica no alcanza y estás, ¿no?, en una etapa terminal de tu vida, ¿sí?, el discurso cristiano se vuelve lo más anticristiano y lo más antihumano. O sea, ya no hay nada que hacer. Tienes un cáncer de próstata del carajo, ¿sí?, o de la apéndice, que es de lo más doloroso. Te vas a morir porque te vas a morir. Pero entonces es hasta que Dios decida llevarte de este mundo, y no tienes derecho a la eutanasia, porque el cuerpo no te pertenece, le pertenece a la divinidad. Entonces, en ese sentido, los sacerdotes o los ministros de culto se la pasan regañando a los jóvenes que intervienen en sus cuerpos todo el tiempo, porque es sacrilegio. Si el cuerpo es el templo del Señor, entonces es como Cristo Jesús cuando entra al templo y saca a los mercaderes, porque no lo pueden tocar el templo como mercader, ni lo puedes tocar en términos de ahí. Entonces también el cuerpo se está convirtiendo en un espacio de resistencia cultural para una gran parte de adolescentes. Es un espacio de resistencia cultural para una gran parte de las adolescentes féminas y feministas, porque entonces el cuerpo es un espacio para algunas adolescentes, y hombres como mujeres, de las decisiones relativas de sí, en términos de que en el cuerpo probablemente la institución no tiene cabida, ni los mundos adultos. Es decir, bajo determinado tipo de causales, algunas mujeres tienen el derecho de decidir en relación a su cuerpo el aborto. Aunque se ha hecho chantajes desde los discursos cristianos de que te vas a ir al infierno o algo así si usas tu derecho. O el otro aspecto, en términos de que el espacio del cuerpo es un espacio de protesta. Si ustedes, las adolescentes, van a algunas marchas, se dan cuenta que los cuerpos van desnudos, como una forma de protesta, y ahí lo que hacen es se pintan el cuerpo para los mensajes. ¿Por qué? Porque regularmente en las marchas, cuando van los grafiteros pintando y demás, atrás vienen los escuadrones para limpiar y no dejar ninguna señal. Entonces las adolescentes y adolescentes se dieron cuenta de eso, y a partir de ahí se pintan el cuerpo, porque ahí no las pueden tocar. El otro aspecto, y con esto voy cerrando, ¿sí?, es el asunto
de las sustancias, las drogas, tanto legales como ilegales. Esa es una gran dificultad. Lo más interesante, y esto ya lo sabemos, pero ahora lo remarcamos, que el gran problema de mortandad de nuestros jóvenes, en primera instancia, era el consumo del alcohol asociado con los accidentes automovilísticos, en un rango de las 1 a las 5 de la mañana, donde más nuestros adolescentes se matan. Y mis alumnos decían: ¡ay, qué interesante, profesor! Entonces vamos a empezar la fiesta desde las 5. De ahí entonces que la gran dificultad de nuestros adolescentes, hombres como mujeres, es el alcohol. Y lo que estamos encontrando es que nuestras adolescentes son los que cuidan a los chavos en las fiestas, porque los adolescentes beben como cosacos, terriblemente, como si se fuera a acabar el drink en la vida. Y entonces, en ese sentido, la droga ilegal, en un 80%, que es la marihuana, en un 80%, los consumidores de la marihuana son jóvenes estudiantes, son adolescentes estudiantes. Y aquí resulta que la marihuana, en realidad, por la evidencia empírica que tenemos, no ha causado ninguna muerte. La muerte es del alcohol por ingestión alcohólica y problemas de cirrosis. Mata más el tabaco, ¿sí?, que la marihuana. No quiere decir que estoy haciendo apología. Lo que estoy diciendo es que hay que preguntarnos por qué entonces tanta laraca en relación al consumo de nuestros adolescentes de la marihuana. Y estas son cuestiones muy interesantes, porque este consumo, por ejemplo, de esta joven reggaetonera es bien interesante, porque es el consumo de marihuana más saludable que yo he visto. En sí, es el más saludable. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante ahorita, en relación a nuestras adolescentes y adolescentas, porque en las cámaras ya están las comisiones trabajando, y casi es inminente la despenalización del uso de la marihuana por usos lúdicos. Es casi inminente, finales de noviembre o principios de diciembre. Le apostamos que va a ser después que Andrés Manuel tome formalmente la presidencia de la República, ¿sí? Esto lleva entonces, ¿sí?, estas son jóvenes chilenas, cuando estuve en Chile, justo protestando a través de sus cuerpos de todo el asunto, ¿sí?, de la violencia de género. Que entonces me parece que hay que reflexionar desde la parte individual y social en términos a la adolescente, el adolescente. Y creo que algo importante, que son y siguen siendo actores y sujetos muy importantes en términos de que pensar a los adolescentes y a los jóvenes, me parece que tiene que pasar por reflexionar al país. Y pensar al país pasa necesariamente por tener que reflexionar a sus adolescentes y jóvenes por su valor simbólico, por lo que representan y lo que significan. Y para mí representan y significan ustedes que de mejor cuenta están dando las contradicciones de un sistema patriarcal y de un sistema machista. Están dando cuenta de las contradicciones de un proyecto neoliberal que fracasó. Están dando cuenta justamente de la disputa por el espacio de los cuerpos. Están dando cuenta de mejor manera por la disputa del espacio social público. Y en ese sentido me parece que el futuro para los adolescentes y los jóvenes no existe. No existe el futuro, porque el presente es lo que importa. El aquí y el ahora
en términos de lo que ustedes hagan. Y algo me parece importante que están llamados a hacer es estudiar y seguir estudiando como un mecanismo que pueda, en ese sentido, en su momento, cuando terminen su formación, incidir en la parte de lo social y de lo individual de los adolescentes. Gracias. En este conversatorio estamos el doctor Raúl Calixto, también está la licenciada Angélica Terrazas, está la coordinadora del campo procesos psicosociales, donde participamos los 3 profesores, Pilar Cardoso, un servidor, Adrián Aldrete, y lo que quisiera decirles ahorita, gracias, lo que quisiera decirles es la dinámica. Les invito a que participemos en esto, que aprovechemos y exprimamos de la mejor buena forma a Alfredo. Si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión, alguna réplica, por favor, adelante. Bueno, probablemente el doctor Alfredo ha recorrido varios escenarios. Hace años en la UAM tuvimos la oportunidad de escucharlo y la verdad es que me fascina la forma de exponer, de dialogar. Y tomándole la palabra a Adrián, en el sentido de que más que un evento acartonado, más bien es como una charla, como un diálogo que podemos establecer, sobre todo con la experiencia y la investigación que el doctor nos ha aportado. Cuando Adrián nos platicó, va a estar con nosotros Alfredo, pues qué extraordinaria oportunidad. Y lo que hice fue buscar un poco la literatura que tiene y que coincide mucho con la perspectiva del campo. Esta idea de hablar de mundos, del mundo juvenil, del mundo adulto, del mundo de la infancia, me parece muy, muy interesante porque coincide con una línea de trabajo que es la parte de reconocer la importancia del pensamiento cotidiano, del conocimiento ordinario, que a veces se margina y queda fuera. En ese sentido, me parece que nos llama a considerar la posibilidad de estudiar a los jóvenes, a estudiar a los adolescentes desde una mirada diferente, desde la mirada de los propios jóvenes. Hay una frase que se expuso que se llama de acuerdo a la mirada de la explicación. ¿Cuál va a ser nuestra mirada al estudiarlos? Y yo creo que esa es un buen paso, un buen punto de partida para que asumamos una posición, una postura para abordar el estudio de la juventud o el estudio del adolescente. Y bueno, en la exposición también nos hacía una aclaración muy interesante y que posiblemente si estuviéramos con otros compañeros habría motivo de debate en el sentido de la posibilidad de considerar la adolescencia solamente desde la perspectiva de la biología, de considerarlo como un ser biológico. Y al ampliarnos la mirada hacia la juventud, hacia el joven, nos abre la posibilidad de considerar el aspecto social y cultural como componentes importantes en la identificación del joven. Yo creo que para iniciar la charla, bueno, a mí me gusta que empecemos a cuestionarnos algunas cosas en cuanto a cuál es nuestra mirada para estudiar al adolescente, cuál es nuestra mirada para estudiar a la juventud. Bueno, a mí efectivamente me encantó la exposición y precisamente llevarnos de la mano de entender pues todos los autores, los teóricos que nos van planteando pues las cosas que vamos viendo y decimos, ah, bueno, Freud, sí, claro, ah, bueno, sí, Lacan, ah, bueno, sí. Y encerrarnos en una adolescencia biológica y de estar viendo también solamente estos desarrollos y esta preocupación de las autoridades por solamente ver la sexualidad en riesgo, ¿no? Solamente ver la sexualidad en prevención y no ver la sexualidad en su extensión íntegra, ¿no? De que precisamente los cuerpos no solamente se conforman de esto, de no me quiero embarazar, de me tengo que cuidar con no sé qué anticonceptivo, no sé ni cómo usarlos, en fin, sino que va mucho más allá de esta prevención y riesgo.
y además el poder disfrutar la vida, no solamente en ese aspecto, sino el poder dar otra vista a todo lo que los seres humanos vivimos, porque finalmente es este tipo de, más bien esto que decías, ¿no? De el desarrollo de cada etapa tiene sus placeres, sus crisis, sus dolores, sus preocupaciones, en fin. Y que no solamente pensemos ahora en decir, ok, quiero hacer mi trabajo con adolescentes y embarazo, ¿no? Sino también ver todo ese contexto, qué es lo que está sucediendo, ¿no? No solamente ver cómo es que los adolescentes se embarazan, cuáles son las razones, pero también los contextos. ¿Qué es lo que sucede en la familia? ¿Qué es lo que sucede en la escuela? ¿Qué es lo que sucede en la cabeza de cada adolescente, pero también en el colectivo? Porque finalmente decimos, se embarazan, y las que estamos viendo ahorita sexualidad en el grupo, nada más recuerden la película que vimos del pacto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estas adolescentes que toman el acuerdo de embarazarse? ¿No? Y entonces, ¿por qué deciden eso? Y ahí no fue a partir de la familia, ni fue a partir ni tal de la escuela, ¿no? Y exactamente fue una irrupción ante todo las prohibiciones que tenían. Y bueno, igualmente yo pienso en la importancia de lo que pasa con las adolescentes hoy en el embarazo, que además, otra de las hipótesis que tengo es que se embarazan por soledad. Y entonces, aparte de todo lo que nos comentó el doctor, creo que también el pensar que van a tener un ser que las va a querer como son, sin exigirles más, a mí me parece que es una reflexión importante, ¿no? Bueno, dos cosas yo diría. La primera es que me agradaría que el grupo participara, porque nosotros hemos tenido en las últimas semanas un ejercicio en donde cada estudiante entrevistó a un adolescente, y entonces nos hemos dado cuenta cómo hay muchas diferencias, y creo que abona la explicación que tú nos has dado. Depende del género, depende del contexto, depende del tipo de estudios que están haciendo, si en la familia hubo violencia o no hubo violencia. Entonces creo que esto viene a dar respuestas muy importantes a lo que nosotros hemos hecho, porque ellos se han podido dar cuenta que pues no hay una adolescencia, sino son las adolescencias y los adolescentes. Entonces creo que esto nos sirve mucho, y me parece crucial la última reflexión que haces con nosotros, en decir, esto también es producto de este contexto, de este país en el que estamos viviendo. Y a veces parece ridículo decir, es que en mi época podíamos salir o podíamos regresar a la 1 de la mañana y no pasaba nada. Y ahora hay que estar como al pendiente de ello, ¿no? O sea, que las adolescentes o los jóvenes no regresen en la madrugada solos, porque algo les puede suceder. Entonces creo que la reflexión es bien importante, y habrá que seguir investigando y seguir rascándole por ahí. Y lo que yo les he dicho a ellos, o sea, no quedarnos en el problema, sino decir, ya conocemos el problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a coadyuvar estas situaciones por las que hoy están pasando ellas y ellos, ¿no? Entonces creo que pues me felicito de estar aquí, y muchas gracias por venir, y yo espero que el grupo participe. Concuerdo con Raúl. Habría posturas que digan pubertad es un hecho biológico, adolescencia es un hecho psicosocial, incluso pudiera o no presentarse, depende de los contextos, y esta es la gran riqueza, todo en general, pero esta es una gran riqueza que desde mi punto de vista nos comparte Alfredo, el entender diferentes mundos para poder comprender de mejor forma un fenómeno que parece no complicado, pero es bien complicado, desde el psiquismo, desde la estructuración del psiquismo, y cómo en esa estructuración intervienen diferentes contextos,
desde el contexto más inmediato de la familia hasta un sistema socioeconómico determinado que favorece o entorpece, y lo que son las cosas, si entorpece, apuntala a algo que denominaríamos resiliencia, ¿sí? Nada tú que de pronto un investigador puede decir, ¿de dónde caramba sacó este cuate fuerza para salir adelante? Su familia es terrible, y no me refiero a una parte despectiva, puramente descriptiva. Su familia no cuenta con los recursos o habilidades para brindárselas a este joven. Su padre está peor. El contexto está dificilísimo. ¿De dónde caramba sacó esta persona estos elementos para decidir del crimen organizado a gastarse su domingo para transitar 7 kilómetros y estar con otra banda y ahí estar con sus cuates? ¿De dónde saca esa fuerza? Hay quienes dicen, bueno, hay un último elemento filogenético heredado involuntariamente de algún guerrero pariente que tuvo a bien, sin darse cuenta, brindarnos esta posibilidad de que podamos salir adelante y echar a andar algo que desde la célula más elemental busca: sobrevivir. Ese es el punto, ¿no? Entonces, el entender todos estos mundos que nos hace favor de compartir Alfredo, más ilustrarlo de una manera, pues es fuerte de pronto, es dura, Y ya sin preámbulos, jovenazos, si hay una reflexión, si hay un comentario, por favor, adelante. Bueno, algo que llama mucho la atención que dijo el doctor es la parte de infancia es destino, ¿no? Pero si nos quedaríamos con esta premisa, pues cuando recibimos a los chicos de secundaria, de prepa, de universidad, y veríamos que tienen algún conflicto emocional o académico, pues diríamos, pues es que su infancia, ¿no? Y nos quedaríamos con esa premisa y ya no haríamos nada, ¿no? Pero algo que mencionaba el doctor es que no, que va más allá, ¿no? O sea, a partir de la adolescencia, ¿cómo se reconstruye el sujeto y cómo puede cambiar esa situación, ¿no? O a pesar de vivir en un ambiente muy conflictivo, de desarrollarse en un ambiente muy conflictivo, ¿qué hizo ese sujeto, como lo mencionaba el profesor Adrián, para salir adelante o para elegir otro camino, ¿no? Y creo que va también muy de la mano con el psicoanálisis, con la psicoterapia, porque, repito, si nos quedáramos con esta suposición, pues ya no haríamos nada, ¿no? O haríamos lo que las autoridades hacen, ¿no? Ok, pues no tiene remedio, también como lo decía el dicho, árbol de tronco torcido, nunca su rama endereza, pues no nos quedaríamos con esto. Y donde estamos actuando los pedagogos y los orientadores, ¿no? Y también en cuanto al psicoanálisis, que yo, bueno, por ejemplo, yo he ido a que me psicoanalicen, y yo con las clases del profesor Adrián le decía a mi terapeuta, bueno, es que ya asumí qué es lo que padezco, que han sido mis carencias, pero entonces ahora qué, ¿no? Y me dijo, no, pues es que justo ese es la labor de la terapia, ¿no? A partir de lo que a ti te hace falta, a partir de lo que no tuviste, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Lo asumes y actúas contra ello. Y otra cosa que también me pareció muy interesante es la parte de que todos adolecemos, ¿no? Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Entonces, como que cambiar con este paradigma de instruir a los jóvenes desde yo tengo la razón porque yo tengo estudios, yo tengo la razón porque soy más grande, porque a veces tú también estás roto, ¿no? Por así decirlo, y todos adolecemos, solo que considero que es la etapa en la que más se hace notar y más estás propenso a caer en situaciones de riesgo. Bueno, digamos que una pregunta tanto para el doctor como para los compañeros que están acá. ¿Qué podemos hacer no solo con nuestros adolescentes, sino con nuestros padres de familia, con nuestras autoridades educativas, con nuestra sociedad misma, en este problema que pues sí nos encontramos sumergidos, ¿no? Porque sí hay adolescentes que, por
ejemplo, no sé, se alcoholizan, fuman, se drogan, tienen problemas psicológicos, emocionales, de todo tipo, ¿no? Y no solo los adolescentes. Hay jóvenes que a esta edad o incluso más adultos todavía siguen teniendo ese tipo de problemas, ¿no? Y el enorme problema con el que nos encontramos es que más allá de la aceptación del problema, por ejemplo, decía Sacbé, ella, por ejemplo, ya sabe, ¿no?, qué es lo que tiene. Y no solo ella, sino quizá muchos ya se han diagnosticado el tipo de problema que tienen, que padecen, pero ¿cómo los ayudamos? Les mencionaba, con la sociedad misma, porque nos encontramos con una sociedad que se da cuenta del problema, por ejemplo, que genera el alcoholismo, que es una droga socialmente aceptada, y lo mencionaba el doctor, pero es una droga socialmente aceptada que causa pues mayor número de muertes que cualquier otra, yo creo. Y más allá del daño que causa, ¿qué hacer con esta sociedad que tacha, por ejemplo, a los adolescentes de problemáticos, ¿no?, de aborrecentes, como lo mencionaba el doctor? Y no se dan cuenta que, por ejemplo, el alcoholismo o cualquier otra adicción, más que una adicción, es una enfermedad, y que más que puede generar conflictos, es una enfermedad que puede ser rehabilitable y que en muchos de los casos no se trata, y si se trata en menor medida, y en algunos otros pues no saben cómo tratarla y no se da esta atención, ¿no? Y sería esa como que la pregunta, de qué manera los pedagogos, los orientadores, podemos trabajar en ello para disminuir este tipo de conflictos en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños que se han visto trastocados por todo este número más bien por este tipo de problemas, ¿no?, que no solo son los adolescentes, sino ya los niños también. Bueno, buenos días. Mi pregunta sería para usted. ¿Cree que a veces como adultos, o bueno, los adultos, podríamos decirlo así, haya una falta de comprensión hacia lo que es la adolescencia? ¿Y por qué esa forma de ver a los adolescentes como algo menos? Porque también eso les afecta. Bueno, yo creo que los adultos creen que los adolescentes son menos porque no comprenden que están pasando por un proceso en el que su cuerpo está cambiando, y aparte de su cuerpo que cambia, también su mentalidad, porque comienzas a ser un ser más crítico y comienzas a aprender a discriminar. Entonces, no entienden eso. Aparte, no solo es el proceso de que tu cuerpo se desarrolla y de esto, sino empiezas a tener conflictos con tus emociones, empiezas a tener, bueno, básicamente es por el hecho de que tú ya aprendes tú comienzas a ser un ser más crítico. Entonces, entras en los conflictos, entras en la crisis, que la crisis entra también lo de la identidad, empiezas a sentir que nadie que no encajas con nadie, y es en donde entras en este mundo de las tribus y de los amigos. Y entonces, pues, si no te preguntan cómo estás y cómo te sientes, pues no van a entenderte nunca. Es como que desinformación por parte de los padres hacia lo que está sucediéndole a sus hijos. Entonces yo siento que por eso los hacen como menos, porque creen que solo es como que la etapa en que vas a crecer, pero pues no solo es lo físico, sino también lo psicológico. Complementando con lo que decía Mildred, muchas veces los padres no logran darse cuenta de estos cambios, ¿no?, que es una constante toma de decisiones, implica dejar cosas atrás por el hecho de pasar de ser un niño a ser un adolescente, ¿no? Y como lo decía Mildred, esta desinformación por parte de los padres pues juega un papel muy importante, porque se olvidan que ellos también fueron adolescentes, que pasaron por esa etapa, y que pues sí, el ser adolescente conlleva muchas cosas, ¿no? Esos cambios psicológicos, emocionales, y el verse envuelto en diferentes situaciones, tanto en lo familiar como en lo escolar, en lo social, pues va a implicar, ¿no?, en su actitud, en su comportamiento, en sus conductas, que muchas veces pueden ser, no sé, agresivas o conflictivas, ¿no? Y es donde los papás los reprenden, más bien buscan la manera de corregirlos,
pero no, quizá no es la manera más correcta o más viable de tratar estos conflictos en los adolescentes. Es por eso que se generan ese tipo de situaciones conflictivas entre padres e hijos adolescentes, porque debido a esta desinformación por parte de los padres, y es que los adolescentes, en lugar de, no sé, de buscar la manera de remediar estas actitudes, se vuelven aún más rebeldes todavía. Bueno, también hay que mencionar que los padres no aceptan que sus hijos están creciendo, porque al momento en el que, pues tú tuviste a tu hijo desde chiquito, pero llega el momento en el que ya empieza a ser un adolescente, un adulto, entonces no quieres aceptar que tu hijo está creciendo significa que tú estás envejeciendo. Entonces, por eso lo rechazan, por eso no aceptan el que su hijo está creciendo y que está desarrollándose y que está madurando, porque no quieres aceptar que tú te estás haciendo más viejo. También complementando un poco, como hemos estado viendo en la clase de la profesora Pilar y las entrevistas que le hemos aplicado a adolescentes, también hemos visto que la familia influye mucho y que algunas veces los propios padres sí entienden a los niños y otras familias no los entienden, y es cuando empieza lo de las adicciones, el embarazo, como decía, igual comentaba la profesora Pilar y la profesora Angélica, buscan como la afectividad del bebé. O sea, de que la va a creer como él, como es ella y todo esto. Y hoy pongo un ejemplo, la entrevista que yo hice fue a mi prima, ella es hija única, pero vemos que mis tíos sí le ponen límites, y es en pocas palabras, una adolescente normal, porque no se ha metido en problemas, no tiene adicciones, no tiene absolutamente nada, ni siquiera alguna relación con algún chico. Y bueno, en este caso, igual como hemos visto con el profesor Adrián, la familia es un gran, perdón, estoy nerviosa, es un gran, pues sí, es lo que más influye en el comportamiento de los adolescentes, en este caso desde que nacen hasta que van creciendo poco a poco. Pero es que retomando lo de las chicas, o sea, es lo que yo iba a recalcar, ¿no? De la importancia que tiene la orientación. O sea, porque así como tenemos que ayudar con sus diferentes mundos que tengan los chicos, los duelos a los que se enfrentan, los problemas y el contexto, ¿no? Hablábamos de que la cultura es muy importante para todos, pues así tenemos que orientar en todas las etapas de la vida, ¿no? O sea, porque no nacemos sabiendo cuáles son las consecuencias de las decisiones, o por dónde sí, por dónde no. Entonces, pues sí, más que nada mi participación sería como para recalcar que es importante la orientación en todas las etapas. Bueno, me gustaría mencionar que me gustó mucho la participación del doctor. Un punto importante que me llamó mucho la atención es sobre los embarazos adolescentes. Como mencionaba mi compañera Melissa, considero que es importante abordar mejor ese tema, porque muchas veces se toma el embarazo como que, pues sí, la adolescente se embarazó, pero no fue porque le ganó la calentura o porque conocía los métodos anticonceptivos, pero vemos que no, vemos que hay muchas otras cosas que van de fondo en esto, que puede ser por el contexto en el que se encuentra, como mencionaba, en que los jóvenes se embarazan a sus novias antes de los 18 años, porque ya saben que después los matan, ¿no? Entonces es importante también mencionar que muchas veces el adolescente se siente solo y busca un refugio, en este caso en los embarazos, como para no sentirse tan solas. También es importante no criticar, entender al adolescente el por qué lo hizo, no solamente juzgar. Y bueno, sabemos que tienen la información de los métodos anticonceptivos porque se los dan en la escuela, pero es importante el entenderlos, el por qué lo hacen, la situación que viven, el contexto en el que se encuentran. Y bueno, eso sería todo. Le doy la palabra a Alfredo, hacemos un recorrido en los otros conversadores y tendríamos que cerrar. Entonces, Alfredo, por favor, adelante. En verdad agradezco a mi colega y amigo Adrián Aldrete en términos de haberme invitado, porque hizo que
volviera a revisar mis libros, porque me dijo, tienes que hablar de los adolescentes, Y también le agradezco este espacio y el conversatorio, que justamente esa era la finalidad entre ustedes y nosotros. Entonces voy a ir rapidísimo, así. En relación a la primera pregunta, sí, yo creo que algo muy importante en términos de esta lógica de que no necesariamente infancia es destino, es lo que traía el maestro Adrián en términos de los mecanismos de resiliencia de algunos adolescentes, en términos de que ante situaciones muy difíciles y complejas, y como soy invitado, a lo mejor sí me doy la licencia de decirlo, muy cabronas, entonces en ese tenor, en ese sentido, bueno, hay ciertas habilidades que hacen que sorteen el asunto. Ligado con eso, yo creo que sí, yo creo que el espacio psicoanalítico, el espacio analítico desde cualquier vertiente, es una viabilidad, es una posibilidad para entender pues, qué le está sucediendo a uno o a ese hombre, mujer, adolescente, porque cuando uno va a análisis es porque no entiende algunas cuestiones o porque uno tiene cierto dolor o psíquico y demás. Entonces creo que el espacio analítico ayuda para entender justamente algunas cuestiones en relación a... una anécdota rapidísimo, teníamos un colega que invariablemente después de una fiesta el canijo agarraba y se orinaba una y más veces, ¿no? Y nos ponía en problemas hasta que fue a terapia, y ya en terapia, bueno, trabajó esa situación que ya le causaba bochorno y críticas. Y entonces fuimos a una fiesta y nosotros todos contentos, el vato sale y el canijo vuelve a orinar. Y entonces dice, oye, pero si fuiste a análisis, dice, sí, es que antes no sabía por qué orinaba, ahora ya sé por qué orinaba. El otro aspecto en relación a lo de los padres y demás en términos del asunto de las sustancias, me parece que algo muy importante, que hay que reeducar a los mundos adultos, hay que reeducar a los funcionarios, porque a veces parecen analfabetas funcionales. Y en ese sentido, me parece que del lado de los consumos, de lo que tiene que ver con el alcohol, de lo que decía el joven, hay que trabajar con lo que últimamente se está aventurando como consumos responsables. ¿Sí? Nada más acuérdense de las campañas del brandy o del whisky. La calidad de responsabilidad de nosotros, la cantidad de responsabilidad de ustedes. Y cierto, ¿no? Consumos responsables. En ese sentido, algo importante de lo que preguntabas, ¿qué hacer? Para empezar, yo les exhortaría a conocer sus derechos. Es decir, ¿quién conoce los derechos de las y de los jóvenes del Distrito Federal? Que sí los hay. ¿Quién conoce los derechos de los niños y de la infancia? Que sí los hay. Entonces, primero hay que conocer sus derechos, en términos de que a partir de conocer sus derechos pueden demandar, en ese sentido, atenciones de las instituciones. Yo tengo derecho a la salud, por lo tanto tengo problemas de drogas y el Estado y sus instituciones tienen que apoyarme. Yo hago práctica sexual, soy adolescente y el Instituto de Salud o el IMSS me tiene que dar los condones, aunque la enfermera no quiera. Es un derecho. Y de ahí entonces vamos a construir ciudadanía juvenil. Es decir, ciudadanía en términos de que deben de saber sus derechos individuales, pero que también esos derechos individuales conllevan responsabilidades sociales y comunitarias. Ahí yo creo que hay que trabajar con valores universales, no trabajar con valores generacionales, sino con valores universales. El respeto, la tolerancia, la democracia, la justicia, la escucha y demás. El otro aspecto, ciertamente, así como
los mundos adultos hay distintas formas de ser adultos, de tal suerte que hay que reconocer que hay una forma adulta hegemónica, que es autoritaria, que es jerárquica, que es adultocéntrica. Entonces, en ese sentido, el gran conflicto que yo veo de estos mundos adultos hegemónicos es que son atemporales, se parecen como al inconsciente, en el sentido de que en su imaginario, ¿sí?, están educando a sus adolescentes como los educaron a ellos como adolescentes, pero esa forma de educación ya fue, ¿sí? Entonces, lo decía muy bien así Angélica Terrazas, lo decía muy bien, ¿no? O se comentaba en términos de que los adolescentes tienen un imaginario distinto. Cuando los adultos dicen, es que los nuevos adolescentes o jóvenes no tienen valores, es una estupidez. Simplemente los valores ya cambiaron, son distintos, son diferentes. Y y esa es la contradicción y esa es la tensión, porque nosotros regularmente educaron a como nosotros fuimos adolescentes y ahora queremos seguir educando cuando ya nuestros adolescentes están en otro contexto y en otra situación. De ahí entonces yo propongo más diálogos intergeneracionales, como este por ejemplo, e intrageneracionales como el que acaban de tener ustedes. Creo que por ahí tendríamos vetas muy importantes. Lo otro, me parece sí, la orientación, ¿no? Pero esa orientación que no se vuelva doctrinaria en términos de decirle lo que tienes que hacer. La orientación tiene que ir encaminada como en el dispositivo de la asesoría en la academia o de la tutoría en la academia. Tiene que ser un acompañamiento de los procesos de nuestros adolescentes o jóvenes, no un adoctrinamiento. Ese acompañamiento tiene que ver con lo que decían. Para acompañar hay que comprender, hay que entender qué nos quiere decir el comportamiento, la práctica social o expresión cultural. ¿Qué me quiere decir mi joven adolescente que de repente se empacheca y demás? No solo es el asunto que se está usando la marihuana, sino que a través de ahí quizá me quiere decir algo. Y entonces, en ese sentido, creo que es importante en términos de acompañar los procesos. Y eso hace la terapia. Y creo que es importante. Entonces, nosotros como profesores tenemos que acompañar los procesos educativos y formativos de ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Yo quisiera ahondar un poquito en un tema que dijiste, este colega que lamentablemente terminaba y orinaba afuera. Y es que es algo interesante, fíjense, porque efectivamente los procesos de aprendizaje para que lleguen a ser significativos requieren de una base y una consistencia, al igual que los procesos terapéuticos. Puede haber personas que digan, eso ya lo tengo claro. Sí, pero sigue siendo igual de cucaracha. Entonces ya hiciste un excelente ejercicio cognitivo, pero no lo has elaborado, no lo has internalizado y no ha formado parte de ti para que ahora sí presentes un duelo, incluso por la pérdida del tipo gacho que antes eras. Y ahora la aventura para ver si te animas a entrar a algo desconocido. Ya sería entrar al siguiente momento, que bueno que ya está claro, ahora elabóralo, ahora procésalo, ahora, y ese es el punto nodal, repara. Una vez que se repara, entonces el proceso educativo e incluso psicoterapéutico, y déjenme decirles, a veces es difícil ver dónde está la línea divisoria, A veces algo educativo, incluso de divertimento, se vuelve terapéutico. Yo diría, a veces uno puede ver una película y decir, en la torre ya entendí, ya me cayó el 20. O puede uno estar con un muy querido amigo o amigos y decir, mira, no lo saben, pero qué padre terapia me acaban de dar y ya me quedó claro. Bueno,
Yo quisiera nuevamente pedirles un fuerte aplauso para el doctor Alfredo Natera.